El cielo sobre Jerusalén ya no era azul. Durante 18 meses, la cúpula celeste se había transformado en una lámina de bronce hirviente, una tapa inamovible que sellaba el destino de la ciudad bajo un calor asfixiante. No había brisa, solo el aire estancado que olía a madera quemada, a piedra pulverizada y a la putrefacción dulce y enferma de los cuerpos que nadie tenía fuerzas para enterrar. Pero más aterrador que el silencio de Dios era el sonido de los hombres. Un estruendo rítmico, constante, que no se detenía ni de día ni de noche, marcando el compás de la muerte. Eran los arietes de Babilonia. Imagina el sonido. Troncos de cedro revestidos de hierro, impulsados por la fuerza bruta de cientos de soldados enemigos, golpeando una y otra vez contra las murallas milenarias de la ciudad de David. Cada golpe enviaba una vibración a través del suelo que se sentía en los dientes, en los huesos, en los cimientos de cada casa. El polvo nunca se asentaba. Una neblina perpetua de caliza flotaba en las calles estrechas, cubriendo los rostros de los habitantes como máscaras fantasmales. Jerusalén, la joya de la tierra, la ciudad del gran rey, se había convertido en una jaula. Y dentro de esa jaula, el tiempo se había acabado. Afuera, el ejército más poderoso que el mundo antiguo había conocido formaba un anillo de acero y fuego. Las crónicas de la época nos dicen que Nabucodonosor no solo trajo soldados, trajo ingenieros, torres de asedio que superaban la altura de las murallas y una determinación fría y calculadora. No tenían prisa. Sabían que el hambre haría el trabajo sucio antes que las espadas. Y así fue. En los mercados, donde antes se gritaban los precios de las especias y las sedas, ahora reinaba un silencio depredador. El oro había perdido su valor. La plata se tiraba a las calles como basura inservible. ¿De qué sirve un saco de monedas cuando no hay pan? La desesperación había alcanzado niveles que desafiaban la cordura humana. Los relatos de aquellos días son difíciles de escuchar, pero necesarios para entender la magnitud de la oscuridad. Las familias nobles, aquellas que vestían lino fino y vivían en palacios de cedro, ahora buscaban entre los escombros trozos de cuero de sandalias viejas para hervirlos y engañar al estómago. El agua se racionaba por gotas. Los ojos de los niños, hundidos y brillantes por la fiebre, miraban a sus padres esperando una salvación que no llegaba. La moralidad social se había desintegrado. La supervivencia era la única ley vigente. Y sin embargo, en medio de este escenario de pesadilla, donde la lógica dictaba que todo estaba perdido, donde cada ciudadano sensato solo pensaba en cómo escapar o cómo morir rápido, estaba ocurriendo algo incomprensible en el corazón del complejo real. Lejos de los muros que se desmoronaban, existía un lugar conocido como el Patio de la Guardia. No era una mazmorra oscura y subterránea, sino un recinto de confinamiento dentro de los límites del palacio, una prisión para aquellos que eran demasiado peligrosos para estar libres, pero demasiado importantes para ser ejecutados sin juicio. Allí, el aire era igual de pesado, y el sonido de los arietes resonaba con la misma amenaza, pero había una quietud extraña. Un hombre estaba sentado en el suelo polvoriento. No caminaba de un lado a otro con ansiedad, ni se arrancaba los cabellos como los demás prisioneros que temían la entrada inminente de los caldeos. Este hombre, envejecido prematuramente por la carga de un mensaje que nadie quería oír, con la piel curtida por el sol y las cicatrices de los golpes recibidos por decir la verdad, estaba haciendo algo que, a los ojos de cualquier observador, parecería el acto de un demente. Mientras la ciudad moría, mientras el humo negro se elevaba tapando el sol, y mientras el valor de las propiedades en Jerusalén caía a cero absoluto porque en cuestión de días todo sería ceniza, este hombre estaba preparando una balanza. Estaba limpiando los platillos de bronce con cuidado meticuloso. Estaba revisando sus pesas de piedra. En un momento donde el pan valía más que la vida misma, este prisionero estaba a punto de realizar una transacción comercial. Estaba a punto de invertir en el futuro, justo cuando el mundo se acababa. Su nombre era Jeremías, y aunque sus ojos veían los muros temblar, su mente estaba anclada en una realidad que
que nadie más podía ver. ¿Por qué alguien compraría un terreno en medio del apocalipsis? La respuesta estaba a punto de cruzar la puerta del patio, desafiando toda lógica humana. Para entender la locura de lo que estaba a punto de suceder, primero debemos mirar las cadenas invisibles que ataban a este hombre. Jeremías era el huésped indeseado del rey Sedequías, confinado en el patio de la guardia no por ser un criminal violento, sino por ser un traidor a la moral nacional. En un tiempo donde la propaganda oficial gritaba que los muros resistirían y que los aliados egipcios vendrían al rescate, Jeremías era la única voz discordante. Su crimen había sido desmantelar las ilusiones del pueblo. El rey, un monarca vacilante y aterrorizado, lo había encerrado allí porque la verdad de Jeremías era insoportable. Babilonia iba a ganar. No había escapatoria. La ciudad iba a caer. Imagina la soledad de esa posición. Los soldados que custodiaban el patio lo miraban con desprecio, viéndolo como un derrotista, un hombre que debilitaba las manos de los guerreros con sus palabras oscuras. Mientras los falsos profetas prometían paz y seguridad en las plazas, Jeremías cargaba con el peso del decreto divino en sus huesos. Había pasado días y noches en ese confinamiento, escuchando cómo la profecía se cumplía golpe tras golpe contra la muralla. Sedequías lo visitaba en secreto a veces, con los ojos inyectados de sangre por el insomnio, rogando que la palabra de Dios hubiera cambiado, esperando que Jeremías le dijera, aunque fuera una sola vez, que todo saldría bien. Pero el profeta, con el dolor de un padre que ve morir a su hijo, solo podía repetir la sentencia: entrégate o muere. Fue en medio de esta tensión política, bajo la sombra de una acusación de traición, cuando la voz de Dios volvió a irrumpir en la mente del profeta. Pero esta vez, el mensaje no tenía nada que ver con reyes, ni con ejércitos, ni con el destino de las naciones. Fue un mensaje extrañamente doméstico, casi trivial. En la quietud de su prisión al aire libre, Dios le susurró una instrucción precisa, un detalle tan específico que servía como prueba de autenticidad. Le dijo: tu primo Hanamil viene a verte y te va a pedir que compres su campo en Anatot, porque tú tienes el derecho de redención. Analicemos esto por un segundo. Anatot era una ciudad sacerdotal a pocos kilómetros de Jerusalén. En ese preciso momento, Anatot ya no estaba bajo control judío. Estaba infestada por las tropas de Nabucodonosor. Era territorio enemigo, tierra quemada, ocupada por miles de soldados babilonios que afilaban sus espadas para el asalto final. La instrucción divina carecía de toda lógica financiera o estratégica. ¿Por qué Dios, el creador del universo, se preocuparía por una transacción inmobiliaria de un terreno perdido mientras su templo sagrado estaba a punto de ser destruido? Jeremías, sentado en el polvo, debió sentir el conflicto entre su razón humana y su obediencia profética. Sabía que su primo no vendría por amor familiar. Si Hanamil venía, sería por desesperación. Probablemente necesitaba dinero rápido, plata líquida para sobornar a algún oficial, comprar comida en el mercado negro o intentar una huida desesperada antes de que la ciudad fuera saqueada. Vender un terreno en zona de guerra era una estafa, y pedirle a su primo preso que lo comprara era un acto de cinismo. Pero la palabra de Dios había sido clara. Así que Jeremías esperó. No miraba al cielo buscando señales de fuego, miraba a la puerta del patio de la guardia. Esperaba ver si la realidad física se alineaba con la voz espiritual. Si Hanamel cruzaba esa puerta, entonces la locura de comprar el campo no era una sugerencia, era un mandato. Era una prueba de fe en su estado más puro. El sonido de las sandalias arrastrándose rompió su concentración. Los guardias se apartaron para dejar pasar a una figura. No era un soldado ni un mensajero del rey, era un civil, con el rostro marcado por la angustia y la urgencia de los tiempos. Jeremías levantó la vista y reconoció los rasgos familiares. Era Hanamel. La profecía estaba a punto de chocar violentamente contra la realidad. El primo se acercó, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, Jeremías ya sabía lo que iba a decir.
La prueba había comenzado. Hanamel se paró frente a él. No hubo abrazos, no hubo saludos cordiales ni preguntas por la salud. La etiqueta social se había evaporado con el calor del asedio y la urgencia de la supervivencia. Hanamel traía el olor de la calle, el olor agrio del pánico colectivo. Sus ojos recorrían el patio nerviosamente, saltando de sombra en sombra, como si esperara que una flecha incendiaria cayera del cielo en cualquier segundo. Jeremías lo observó desde el suelo y vio a un hombre acorralado, un animal que busca desesperadamente una salida de la trampa. «Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín», dijo Hanamel. Su voz era un susurro urgente, acelerado, casi quebrada por la ansiedad. «Porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti». Las palabras quedaron flotando en el aire denso y polvoriento del patio de la guardia. Los soldados que estaban cerca, recostados contra los muros de piedra limpiando sus armas, debieron intercambiar miradas de incredulidad bajo sus yelmos. Quizás alguno soltó una risa ahogada y cínica. La proposición era tan ridícula que rozaba el insulto a la inteligencia. Anatot ya no existía, al menos no como propiedad judía libre. Las noticias corrían rápido incluso dentro de la prisión. La ciudad de los sacerdotes, situada a solo unos kilómetros al norte, había sido arrasada o convertida en un campamento base de la avanzada Caldea. Comprar ese campo ahora era como comprar una parcela en el fondo del mar. Era tirar dinero a un pozo sin fondo, era comprar humo y cenizas, y Jeremías miró fijamente a su primo y entendió perfectamente la brutalidad de la situación. Hanamel no estaba allí por piedad, ni para honrar la ley de Moisés, ni para mantener la tierra en el sagrado linaje familiar. Hanamel quería deshacerse de un activo tóxico. Necesitaba la plata y la necesitaba ya. En su mente, Jeremías era el objetivo perfecto, el viejo profeta encerrado, desconectado de la realidad, que quizás no sabía que los carros de guerra babilonios ya estaban aparcados sobre esos mismos terrenos de cultivo. O quizás pensaba que la locura religiosa de su primo lo haría aceptar cualquier cosa que sonara a deber espiritual. Hanamel estaba vendiendo el pasado porque no creía que hubiera futuro. Pero Jeremías sabía exactamente dónde estaba el ejército enemigo. Sabía mejor que nadie que los cascos de los caballos invasores estaban pisoteando la hierba de ese campo en ese preciso instante. La lógica humana gritaba dentro de su cabeza con una fuerza ensordecedora. La razón le decía, no lo hagas, es una estafa. Guarda tu dinero para comida, para sobornar a los guardias cuando entren los asesinos, para salvar tu propia vida. En un mundo que se desmorona, la liquidez es rey y la tierra ocupada es una tumba financiera. Sin embargo, en medio de ese grito de la supervivencia lógica, resonó con claridad cristalina el susurro que había escuchado horas antes en su soledad. Tu primo vendrá. Compra el campo. La coincidencia era imposible. La precisión del evento era sobrenatural. En ese momento, la mente de Jeremías hizo clic. No fue una visión de ángeles abriendo el cielo, ni un trueno retumbando. Fue la convergencia silenciosa de la promesa interna con la realidad externa. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Jeremías se puso de pie. El movimiento fue lento, doloroso por los grilletes y el cansancio de los años, pero estaba cargado de una dignidad que silenció el murmullo burlón de los guardias. Se sacudió el polvo de la túnica. No miró a Hanameel con reproche por intentar venderle tierra ocupada. Lo miró con una profunda compasión. Hanameel estaba vendiendo porque estaba convencido de que era el fin del mundo. Jeremías iba a comprar porque sabía que aquello era solo el principio de una larga espera, pero no el final de la historia. Extendió la mano, no para despedirlo, sino para detener su ansiedad. «Acepto», dijo con voz firme y rasposa. La sorpresa en el rostro de Hanameel fue absoluta. Se quedó paralizado, con la boca entreabierta. Los soldados se enderezaron, dejando de limpiar sus lanzas. ¿Iba en serio? ¿El profeta que predecía la destrucción total iba a realizar una inversión inmobiliaria en el peor momento de la historia? Jeremías se giró hacia uno de los guardias y pidió lo impensable en medio de una guerra.
una balanza de precisión, papiro y tinta. Si iba a hacer esto, si iba a cometer esta locura financiera en nombre de Dios, no lo haría en secreto como un favor familiar vergonzoso. Lo haría legal, lo haría público, lo haría eterno. «Trae la balanza», ordenó Jeremías, y su voz resonó con una autoridad que no venía del rey, sino de otro lugar. Mientras el guardia, confundido pero obediente, iba a buscar los instrumentos, el profeta metió la mano en los pliegues de su túnica, buscando la bolsa de plata que había guardado celosamente. Iba a cambiar el poco sustento físico que le quedaba por una promesa invisible. Todos los presentes pensaban que el viejo había perdido finalmente la razón. Pero él estaba a punto de enseñarles una lección sobre el valor del futuro que jamás olvidarían. La plata estaba lista para sonar contra el plato de bronce. El sonido de la plata cayendo sobre el platillo de bronce fue agudo, metálico y desafiante. 1, 2, 3, hasta llegar a 17 ciclos. En cualquier otro momento de la historia de Judá, el tintineo de esas monedas habría sido un sonido cotidiano de comercio, perdido entre el bullicio del mercado. Pero en ese instante, con los muros vibrando bajo el asalto y la muerte acechando en cada esquina, el sonido de la plata era un estruendo. Era más fuerte que los gritos de guerra, más resonante que los arietes. Cada moneda que Jeremías dejaba caer no era solo un pago, era una declaración de guerra contra la desesperanza. Los presentes en el patio de la guardia se acercaron formando un círculo silencioso. Soldados endurecidos, otros prisioneros, incluso los sirvientes del palacio, observaban hipnotizados la escena. Había algo profundamente surrealista en la precisión legal del momento. Mientras la civilización judía colapsaba, un hombre se tomaba el tiempo para pesar el metal con exactitud milimétrica, asegurándose de que la balanza estuviera perfectamente equilibrada. No tiró la bolsa entera con desdén, pesó el precio justo. Era un acto de orden en medio del caos absoluto. Luego vino la escritura. Jeremías, o quizás Baruch, su fiel escriba que ya estaba a su lado, desplegó el material de escritura. El rasguido de la pluma de caña sobre la superficie áspera fue el siguiente sonido que dominó el patio. Jeremías no garabateó un acuerdo rápido en un trozo de cerámica rota. No. Redactó una escritura de compraventa formal, siguiendo cada protocolo de la ley levítica y civil. Describió los linderos de un campo que ahora mismo estaba siendo pisoteado por botas extranjeras. Definió los derechos de acceso a una tierra que estaba cubierta de humo. Hizo 2 copias, tal como dictaba la burocracia más estricta. Una copia quedaba abierta para ser consultada fácilmente. La otra, la copia oficial, fue enrollada apretadamente. Jeremías tomó un trozo de arcilla húmeda, lo presionó sobre el cierre del rollo y con mano firme hundió su sello personal en el barro. Al levantar el sello, quedó grabada su identidad. Ese documento sellado era la garantía legal, la prueba irrefutable de propiedad que nadie podía alterar. Pero para que el acto fuera legal, necesitaba testigos. Jeremías levantó la vista y llamó a los hombres que estaban allí sentados, judíos que compartían su confinamiento o que simplemente pasaban por el patio. «Suscribid», les dijo. «Poned vuestros nombres aquí». Imaginad la vacilación de esos hombres. Al firmar ese documento, estaban participando en lo que parecía ser la locura de un anciano. Estaban atestiguando la compra de la nada. Sin embargo, uno a uno, movidos quizás por la autoridad que emanaba del profeta o por la pura extrañeza del momento, se acercaron. Tomaron la pluma, escribieron sus nombres. Al hacerlo, se convirtieron en partícipes involuntarios de una profecía. Sin saberlo, sus firmas no estaban validando una transacción de tierra, sino un testamento de fe para las generaciones futuras. Cuando la última firma fue plasmada y la tinta se secó bajo el sol abrasador del asedio, Jeremías sostuvo los rollos en sus manos. Eran frágiles. Papel y cuero, arcilla y tinta, materiales que el fuego podía consumir en un segundo, que la humedad podía pudrir, que el tiempo podía borrar. Y afuera, el fuego se acercaba. Justo en ese momento, un temblor violento sacudió el suelo bajo sus pies.
polvo cayó de los techos del pórtico real. Un estruendo sordo, como el de una montaña quebrándose, llegó desde el sector norte de la muralla. Los rostros de los testigos palidecieron. Todos sabían lo que significaba. Una sección de la defensa había cedido. O quizás una torre había colapsado. El tiempo de la negociación se había acabado. El tiempo de la sangre estaba comenzando. Jeremías miró los documentos en sus manos y luego miró hacia el humo que se espesaba sobre ellos. Sabía que esos papeles no podían quedarse allí. Si los babilonios entraban al patio, saquearían todo, quemarían los archivos y destruirían cualquier rastro de propiedad judía. Esa escritura, que acababa de costarle sus últimos ahorros, sería usada para encender una hoguera o sería pisoteada en el barro mezclado con sangre. Necesitaba una cápsula del tiempo. Necesitaba un sistema de seguridad que no dependiera de muros ni de soldados, sino de la misma tierra que estaba comprando. Se giró hacia Baruch, su compañero en el sufrimiento, y le extendió los documentos. La orden que estaba a punto de dar sonaría aún más extraña que la compra misma. La transacción estaba hecha, pero ahora venía el desafío de la preservación. Baruch, hijo de Nerías, dio un paso al frente. Era el escriba fiel, el hombre que había puesto su propia vida en peligro simplemente por estar asociado con el profeta condenado. Sus manos, manchadas de tinta, temblaban ligeramente al recibir los rollos. Baruch miró a su maestro y luego a los documentos. Entendía la legalidad, entendía la burocracia, pero no entendía el propósito. ¿Para qué servía una escritura de propiedad perfecta si los dueños iban a ser llevados, encadenados a una tierra extranjera? ¿Quién leería esto? ¿Los gusanos? ¿Los saqueadores caldeos que buscarían oro y encontrarían solo piel de animal escrita? Jeremías lo miró a los ojos, y con la intensidad de un general dando su última orden antes de la batalla, pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. «Toma estas escrituras», dijo, elevando la voz para competir con el ruido exterior. «Toma la sellada y la abierta, y ponlas en una vasija de barro». La instrucción era extrañamente técnica, casi doméstica. Una vasija de barro. No un cofre de cedro con incrustaciones de oro, no una caja de hierro, sino barro. El material más humilde, más barato y más común de la tierra. Pero Jeremías, instruido por el mismo Dios que formó al hombre del polvo, conocía el secreto de la preservación. El metal se corroe, la madera se pudre o se quema, pero el barro cocido, una vez sellado, crea una atmósfera propia, un útero hermético capaz de desafiar al tiempo. Era la tecnología de la eternidad, disfrazada de utensilio de cocina. «Para que duren muchos días», añadió el profeta. Y en esa frase, muchos días, se escondía un abismo de tiempo. Jeremías no estaba hablando de semanas ni de meses. Estaba hablando de generaciones. Estaba enviando un mensaje a nietos que aún no habían nacido. Baruch asintió, comprendiendo finalmente la gravedad de la misión. Corrió hacia un rincón del patio donde se almacenaban suministros. El sonido de la cerámica raspando contra la piedra fue seco y áspero. Baruch tomó una jarra alta, de cuello ancho. Introdujo los rollos con sumo cuidado. El documento sellado se deslizó hacia el fondo, seguido por la copia abierta. Luego, tomó una tapa de arcilla y, probablemente usando cera o más barro húmedo, selló la boca de la vasija. Fue un momento de contraste visual impactante. Afuera, las grandes máquinas de guerra de Babilonia estaban demoliendo las estructuras más fuertes de Jerusalén. Las piedras cantereadas, diseñadas para durar milenios, se partían como tiza. Las puertas de bronce se derretían. Los palacios se venían abajo. Todo lo que el hombre consideraba fuerte y permanente estaba siendo aniquilado. Y sin embargo, allí estaba esa frágil vasija de barro, algo que un niño podría romper con una piedra, convertida en la fortaleza más segura de toda la ciudad. Esa vasija contenía la única cosa que Babilonia no podía destruir: la promesa de Dios. Jeremías alzó la voz una vez más, dirigiéndose a todos los presentes, a los testigos, a los guardias y quizás a las mismas piedras del patio. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. La profecía cayó como un martillazo. No era una esperanza vaga, era una afirmación de realidad futura. Jeremías estaba diciendo que el fuego actual no era el final de la historia, que el humo se disiparía, que los invasores se irían o serían conquistados a su vez, que un día, en ese mismo suelo que ahora olía a muerte, se volvería a escuchar la risa de los niños, el canto de los vendimiadores y el trato de los comerciantes. Baruch tomó la vasija en sus brazos como si cargara a un recién nacido. Sabía que tenía que esconderla rápido. Quizás la enterraría en el suelo del mismo patio, o la ocultaría en una cisterna seca. Salió apresuradamente de la escena para cumplir la orden, llevándose consigo la garantía del futuro. El patio quedó en silencio por un momento, salvo por el estruendo lejano de la guerra. Los testigos se dispersaron, murmurando, volviendo a sus propios miedos. Jeremías se quedó solo de nuevo. La adrenalina del acto profético comenzó a disiparse. La transacción estaba hecha. La plata se había ido. El documento estaba escondido. Y ahora, el profeta estaba solo con la realidad física que lo rodeaba. Miró hacia arriba, hacia el humo que oscurecía el cielo, y de repente, la certeza de hierro que había mostrado frente a los hombres comenzó a agrietarse ante la presencia de Dios. La fe pública dio paso a la crisis privada. Jeremías cayó de rodillas sobre la piedra caliente del patio. La fuerza que lo había sostenido frente a Hanamel y los testigos se evaporó en el instante en que se quedó solo. Ahora no era el profeta de hierro, ni la columna de bronce. Era solo un hombre, pequeño y vulnerable, aplastado entre la promesa divina y la catástrofe humana. Cerró los ojos, pero no pudo bloquear el sonido. Los golpes contra la muralla eran más rápidos ahora, más frenéticos. El crujido de la madera astillándose se oía con claridad aterradora. Estaban cerca, muy cerca. Levantó las manos al cielo, no en un gesto de alabanza litúrgica, sino en una súplica desesperada, casi una protesta. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. No hay nada que sea difícil para ti. Comenzó citando la teología que conocía de memoria, las verdades absolutas sobre la omnipotencia de Dios. Recordó el Éxodo, las señales, los milagros antiguos, pero su oración no se quedó en la teoría. Rápidamente giró hacia la realidad sangrienta que tenía enfrente. «He aquí», dijo Jeremías, y su voz se quebró. «He aquí las máquinas de asedio han llegado hasta la ciudad para tomarla». No era una metáfora. Podía ver el polvo levantándose justo al otro lado del muro del palacio. La ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos a causa de la espada, del hambre y de la peste. Lo que tú hablaste se ha cumplido, y he aquí tú lo estás viendo. Y entonces soltó la paradoja que le desgarraba el alma. La pregunta que gritaba la contradicción entre lo que sus ojos veían y lo que su Dios le había mandado hacer. Y tú me has dicho, oh Señor Jehová, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos, era el grito de la lógica humana chocando contra la fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces gastar mis últimos recursos en una tierra que tú mismo estás entregando al enemigo? ¿Es esto una burla? ¿Es una lección cruel? Jeremías estaba viviendo la tensión insoportable de creer en la restauración mientras vivía la destrucción. Era la noche oscura del alma, no en el silencio de un monasterio, sino en el infierno de un asedio militar. El silencio de Dios se rompió, pero no con una voz suave de consuelo, sino con la contundencia de un trueno. La respuesta vino rápida y cortante. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios no se defendió, no se disculpó por la tragedia. Al contrario, confirmó el juicio con una franqueza brutal. Sí, dijo Dios, entregaré esta ciudad. Sí, los caldeos la tomarán. Sí, le prenderán fuego y quemarán las casas donde ofrecieron incienso a Baal. Dios le recordó a Jeremías por qué estaba pasando esto. No era un accidente geopolítico,
ni una derrota militar por falta de estrategia. Era el resultado de siglos de traición espiritual. «Los hijos de Israel me han provocado a ira», dijo la voz divina, repasando la historia de idolatría, de sacrificios de niños en el valle de Hinnom, de espaldas vueltas hacia su Creador. El juicio era justo, el fuego era necesario. La ciudad tenía que morir para que la idolatría fuera purgada. Pero entonces, justo cuando el tono del juicio alcanzaba su punto máximo, la voz de Dios cambió. En medio de la sentencia de muerte, brotó la promesa de vida, brillante y pura como un diamante en el carbón. Y con todo, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché, y los haré volver a este lugar. Dios ratificó la compra de Jeremías, le explicó el plan maestro. La destrucción era temporal, el pacto era eterno. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Dios estaba diciendo: Jeremías, no compraste tierra, compraste esperanza, compraste la evidencia tangible de que yo no he terminado con este pueblo. Mientras Dios hablaba, un sonido nuevo y terrible cortó el aire. Un estruendo colosal, seguido de un silencio de un segundo, y luego el alarido colectivo de miles de gargantas. No eran gritos de batalla ordenados, eran gritos de pánico puro, desatado y animal. Jeremías abrió los ojos y miró hacia la puerta principal del complejo. Ya no había dudas. El sonido venía de adentro de la ciudad. La puerta de Jerusalén había caído. Los babilonios estaban dentro. La oración en la oscuridad había terminado. La realidad del juicio había llegado físicamente a su puerta. Pero ahora, en el bolsillo de su túnica vacía de dinero, y en la mente de su escriba Baruch, que corría a esconder la vasija, Jeremías llevaba el secreto de la supervivencia. El fuego venía por el pasillo, pero la semilla ya estaba plantada. El caos se desató con la furia de una represa que revienta. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería sistemática. Los soldados babilonios, ebrios de victoria y sedientos de sangre tras 18 meses de espera, inundaron las calles de Jerusalén como una marea de bronce y hierro. El orden social se disolvió instantáneamente. Los gritos de los defensores se ahogaron bajo el estruendo de los escudos chocando y el crepitar voraz de las antorchas que volaban por el aire como estrellas fugaces de destrucción. Desde el patio de la guardia, la vista era apocalíptica. El cielo nocturno se encendió con un resplandor naranja y rojo, un amanecer falso y terrible, provocado por el incendio de la ciudad. Jeremías vio cómo las llamas lamían las estructuras que habían definido la identidad de su pueblo durante siglos. El palacio real, con sus artesonados de cedro del Líbano, se convirtió en una antorcha gigante. Las casas de los nobles, aquellas por las que tanto se habían afanado, colapsaban una tras otra, convirtiendo sus riquezas, acumuladas en escombros humeantes. La ironía era brutal. Las mismas casas que Dios había prometido que se volverían a comprar, primero tenían que ser purificadas por el fuego. El rey Sedequías, presa del pánico, intentó huir al amparo de la noche hacia las llanuras de Jericó, pero la profecía era una red de la que nadie podía escapar. Fue capturado, y con él cayó el último vestigio de soberanía judía. Sus ojos vieron la muerte de sus hijos antes de que la oscuridad lo envolviera para siempre. La dinastía de David parecía haber sido cortada de raíz, pero el golpe final, el que desgarró el alma de la nación, fue el templo. La casa que Salomón había construido, la morada terrenal del Dios Altísimo, no fue perdonada. El fuego consumió las cámaras sagradas. El oro se derritió, corriendo como agua por las escalinatas de piedra. Las columnas de bronce, Yachin y Boaz, fueron quebradas y llevadas como botín. El humo del sacrificio perpetuo fue reemplazado por el humo de la destrucción total. Dios había abandonado el edificio, y sin su presencia no era más que madera y piedra esperando ser devorada. Jerusalén murió esa noche. La ciudad quedó reducida a un esqueleto ennegrecido, un monumento al juicio divino.
El silencio de la muerte eventualmente reemplazó a los gritos, solo interrumpido por el viento que aullaba entre las ruinas vacías. Los supervivientes fueron encadenados en largas filas, comenzando la marcha lenta y dolorosa hacia el exilio en Babilonia. La tierra quedó desolada, vacía, disfrutando de sus días de reposo forzado. Sin embargo, en medio de esa devastación absoluta, en un rincón olvidado, oculto quizás en una cisterna seca o enterrado bajo un piso de tierra que los saqueadores ignoraron, había un objeto intacto. Mientras los palacios de piedra se habían desmoronado y las puertas de hierro se habían fundido, una humilde vasija de barro permanecía completa. Allí, en la oscuridad fresca y silenciosa de su escondite, la vasija cumplía su propósito. Dentro de su vientre frágil, protegidos del fuego y de la humedad, descansaban los rollos de papiro, la escritura de compraventa, la firma de Jeremías, los nombres de los testigos. Ese documento legal era ahora la única cosa viva en una ciudad muerta. Era una semilla inactiva, esperando pacientemente bajo la ceniza. Nabucodonosor creía que había conquistado Judá. Pensaba que había borrado su futuro al quemar su presente, pero se equivocaba. No sabía que, bajo los escombros de su victoria, latía una bomba de tiempo de esperanza. La tierra no pertenecía a los conquistadores. Pertenecía, por decreto divino y por derecho legal, a aquellos que tenían la fe para comprarla cuando todo estaba perdido. Pasarían 70 años. El viento cubriría de polvo las ruinas. Una generación entera nacería y moriría en el extranjero. Pero la vasija esperaría. Y un día, cuando el tiempo de la ira se cumpliera, alguien rompería el sello de barro, desenrollaría el papiro y leería la promesa antigua. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. El fuego había hecho su trabajo, pero la gracia tenía la última palabra. La historia no había terminado. Simplemente estaba en pausa, guardada en una vasija de barro, esperando el momento exacto para volver a nacer. A veces, el acto más grande de rebelión no es levantar una espada, sino sembrar una semilla en medio de un incendio. La historia de Jeremías nos recuerda que los imperios más poderosos, con sus muros de piedra y sus puertas de bronce, eventualmente se convierten en polvo y olvido. Nabucodonosor es hoy solo un nombre en los libros de historia, y sus palacios son montículos de arena. Pero la palabra que fue guardada en aquella frágil vasija de barro sigue viva. Aquella escritura de compraventa no era solo por un pedazo de tierra en Anatot. Era un mensaje para nosotros. Nos dice que cuando todo lo visible se derrumba, cuando la lógica humana grita que es el fin, es precisamente ahí donde comienza la verdadera historia de la redención. El fuego puede consumir nuestras ciudades y nuestras falsas seguridades, pero nunca podrá tocar las promesas que Dios ha sellado para su pueblo. Antes de la gracia, hubo fuego, pero fue un fuego que no consumió la esperanza, sino que la purificó para que durara muchos días. Jerusalén ha caído y el pueblo ha sido llevado cautivo. Ahora, Israel yace como un cadáver en el desierto de las naciones. Parece que la muerte ha ganado la partida. Pero en el próximo episodio de la saga bíblica, viajaremos a un lugar aún más desolado. Un valle lleno de huesos secos, blanqueados por el sol, donde un profeta tendrá que hacer una pregunta aún más imposible que la compra de Jeremías. ¿Pueden estos huesos volver a vivir? Si esta narración te ha permitido ver la Biblia no como un libro antiguo, sino como una realidad viva, te invito a ser parte de este proyecto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el momento en que el aliento de vida sople sobre la muerte.